Bueno, pues como os decía, vamos a pasar ahora a... aquí lo veis lo que tenemos abierto. Tenemos 3 ficheros de Archicad abiertos. Insisto, me va a perjudicar de alguna manera, pero de otra forma me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque no voy a tener que abrir los ficheros posteriormente, haceros esperar, aunque voy a abrir otros, pero me va a permitir explicar de qué manera trabaja el programa. Estamos viendo un proyecto suficientemente grande, en el cual quiero hacer algunos cambios que permitirían explicar cómo trabaja el programa. Mirad, por supuesto, no es lo mismo estar aquí en ventana de 3 dimensiones que irnos a una planta donde vamos a poder, las mismas plantas, vamos a poder verlas con distintas visualizaciones. Es decir, aquí vemos que no hay tramas en los muros, que hay una serie de información, bueno, puede estar en inglés o no, esto ya lo veremos, donde aparecen falsos techos, pero si yo hago un clic en otra vista, es la misma planta, pero visualizándose de otra manera, con, por supuesto, otras capas, con otras escalas, a ser posible, con otros elementos de pavimentos, sin falsos techos. Esto es, siempre va a ser una clave en el programa, es decir, que se vean puertas o no sean puertas, o con más riqueza de gráficos o con menos riqueza de gráficos, es inmediato. No tenemos que trabajar poniendo 2 puertas para que se visualice una escala una u otra, o poniendo unas escalas. Esto se gestionará de forma automática. Vámonos ahora a ver la misma vista que teníamos hace un momento, porque, por supuesto, el navegador nos va a permitir movernos por todo el proyecto, también documentación de planos, por supuesto, pero ahora quiero irme a la ventana 3D, de nuevo, para hacer algunos cambios sobre los elementos. Vamos a verlo también en la planta, vamos a irnos a la planta primera. Estaba en la planta baja hace un momento. Y voy a hacer algunas modificaciones para ver de qué manera interactúa como este. Como veis, os decía que íbamos a tardar algunos tiempos o algún tiempo en algunas gestiones. Aquí tengo un proyecto de una futura vivienda unifamiliar que vamos a tratar de recoger. Este proyecto también grande que tenemos abierto es el que está conectado al servidor Bing o Bing Cloud ahora en versión 22 para gestionarlo con 2 usuarios. Y ahora vamos a trabajar en esta planta primera. Aquí estamos viendo la ventana que selecciono en la planta y que veíamos hace un momento, o enseguida volveremos a ver, en la ventana 3D. Es esta ventana y lo que vamos a hacer es hacer una modificación. Mirad, voy a decirle que, bueno, toda la interfaz y todos los... el entorno de trabajo, al igual que las posibles plantillas para los siguientes proyectos en Archicad, son configurables por el usuario. Donde están los menús, los atajos, todo es configurable por el usuario para que se gestione a nivel de empresa o a nivel particular de cada uno de estos. Lo que vamos a hacer ahora es decirle que quiero mover, vamos a acercarnos incluso para que se vea más claro. Quiero mover copiando esta ventana, que además Archicad me puede ayudar para que sean ortogonales los movimientos, capturando elementos de nuestra propia geometría. Siempre va a ser a través de cambios de puntero. Archicad, cuando pases por encima de los elementos, va a estar dando información de cada uno de estos y será muy fácil intuir qué es lo que nos está diciendo. Bien, lo que acabamos de hacer ahora, por supuesto, en cuando cambie o cuando pase a la planta, de forma inmediata, Archicad nos lo va a mostrar. Ahí estamos viendo la ventana. Siempre deberíamos trabajar en la vista que mejor se preste a todo esto. Si estamos trabajando en un alzado, pues a lo mejor es el alzado donde tengo que, o mejor dicho, si quiero poner un alzado, el alzado es el mejor sitio, la planta también, pero vamos a ver de qué manera nos afecta o nos ayuda Archicad a que sea una cosa u otra. Cuando yo modifico esta ventana y entramos en definición de estas ventanas, y yo hablaba antes de millones de parámetros, veréis que sí. Es decir, podemos verla en planta, en alzado, en 3 dimensiones. Esa es la ventana que yo he repetido y que podemos entrar en sus definiciones. Bueno, por supuesto, todas las que aquí aparecen, correderas, guillotinas especiales, todas y cada una de estas tendrán todos los parámetros de los que hablo. Es decir, que si... vamos a irnos aquí... Si hablo de cuáles son sus dimensiones, hablaré de si es a hoja, a hueco, espacio útil de uso, opciones de igual manera si va a tener 2 divisiones o qué divisiones va a tener y qué medidas, vamos a poner aquí que tenga 1,50,
Es una pena que con esta resolución no podamos verlo a la vez que lo modificamos, con lo cual tengo que venir aquí ahora a ver que efectivamente he modificado, que tiene 1,50 de altura, esa división que le acabo de decir a nuestra ventana. Pero quiero un poco pasar por cada uno de los apartados. Si es asimétrica o no, cuáles son las dimensiones de los marcos, cuáles son las dimensiones en vertical por separado de cada uno de los marcos, si va a tener algún tipo de palillería o no, si va a tener algún tipo de ventilación natural o no, si va a tener hojas, si las hojas van a ser batientes, abatibles, correderas, oscilobatientes, lo que nosotros determinemos, si se van a ver en 2 dimensiones o en 3 dimensiones y de qué manera se van a ver, cuáles son los atributos para cada uno de todo esto que estoy yo hablando. Podemos obviarlo absolutamente, es decir, yo sé que mide 1 metro por 90 centímetros y no sé cómo va a ser. Luego, antes, durante o después lo modificaré. Todo esto a todos los atributos de los proyectos de Archicad, es decir, los muros, los forjados, todos los elementos constructivos, todas las herramientas de Archicad se trabajarán de igual manera. Cuando yo sepa algo, lo pondré, y cuando no lo sepa, no lo pondré. Con lo cual, de esta forma, también haré que los elementos que sean muy repetitivos los podré guardar como favoritos. También trabajaremos con estos. Es decir, yo tengo distintos tipos de muro y no quiero trabajar con otros, pues trabajo con estos. Y voy ampliando, como consecuencia de mi trabajo, toda la variedad de tipologías, de ventanas, de muros, de forjados que yo utilizo habitualmente. Muy bien, pues había hecho algunos cambios, le digo OK y efectivamente, aparentemente no ha pasado nada, pero cuando yo vuelvo ahora... Ya no voy a ir a la... podría volver, por supuesto, pero quiero irme ahora al alzado, es decir, decía que el mejor sitio era el alzado. Aquí vemos que efectivamente aparece mi ventana, no es igual que la otra, pero aquí mismo también puedo hacer modificaciones. Es decir, puedo seleccionar mi ventana, a la cual le voy a decir que se alinee con la que tenemos a la derecha, de la que partí en inicio, y que incluso las divisiones también se alineen con mi otro elemento. Archicad va a estar informándome siempre de esta información, y cuando vuelvo a la ventana, vamos a llamarlo por aquí para que sea más intuitivo, vemos cómo de forma inmediata Archicad nos lo actualiza. Si vuelvo a la planta y selecciono ambas, en cualquier momento nosotros podremos hacer listados de estos elementos. Vamos a decir que nos liste solamente estos dos. Aquí, de esta manera. Por supuesto, todos estos listados o toda esa información que nosotros estamos viendo en las distintas ventanas de Archicad, si nosotros guardamos de la ventana 3D, cuando digo guardado, me refiero para agentes externos, podemos guardar un DW en 3 dimensiones, podemos guardar una planta en 3 dimensiones, esto sería entornos de CAD, pero desde una ventana 3D podríamos guardar un IFC de lo que estamos viendo, lo que estamos gestionando. Si yo guardo desde ese listado, podría guardar un Excel, un Word, un PDF de esto que estamos viendo. Siempre todo dentro de un solo archivo que podemos empezar a dar información hacia actores externos. Bien, aquí estamos viendo efectivamente las dos, donde, bueno, pues no estoy de acuerdo. No me parece una buena medida. Vamos a decirle que quiero que sea exactamente como la teníamos, pero con 2 divisiones. 608 me está diciendo aquí a la derecha que veo. Podemos visualizarla en la planta, podemos visualizarla en 3 dimensiones. Por supuesto, ya ha cambiado el listado, pero el listado también modifica el modelo. Con lo cual, si yo ahora me voy al alzado y me voy aquí al navegador como un poco tendencia mía, pero si nosotros llamamos al alzado, este será inmediato, el cambio, donde veremos esa información efectivamente de igual manera en la ventana 3D. Con lo cual, el propio listado es una ventana de trabajo, no es un elemento que recoge información únicamente, sino que coge información, pero también la manda al modelo. Cualquier ventana, y esto no lo puede hacer ningún otro programa BIM o modelador BIM. Es decir, todas las ventanas son ventanas de trabajo. No tienen que ser cónicas, no tienen que ser sonométricas, no tienen que ser alzados, cualquiera. Pues continuamos. Vamos a irnos a la planta baja. A ver, importante, cuando yo navego por el navegador, van de nuevo la redundancia, es importante que ahora es una presentación, pero en cualquier momento es un proyecto. Cuando digo en cualquier momento, quiero decir que aquí tendremos planta baja cotas, planta baja arquitectura, planta baja instalaciones, dentro de instalaciones fontanería, y yo llamo a la vista que yo quiero ver. No tengo que estar continuamente apagando, encendiendo capas o cambiando de escala o diciendo que no se vean las tramas o se vean las tramas o se vean los objetos o no se vean los objetos. Esas vistas ya están
configuradas por mí como consecuencia del trabajo y ahora me sirven para hacer una presentación, pero en los proyectos es exactamente igual. Vamos a hacer un corte, bueno, mejor dicho, un marco de selección que vamos a hacer de esta manera. El marco de selección puede ser grueso o no, afectando a todo el modelo. Vamos a llamar desde aquí a la ventana 3D así. Veremos cómo ahora, fijaros que está trabajando con árboles, con todo el modelo, y lo que está haciendo Archicad es cortar para mostrarme y aislar toda la parte que yo quiero ver. Con los tiempos de demora que ahora mismo me aporta el ordenador, no puedo hacer nada. Vamos a cerrar, ya que estábamos aquí, este PowerPoint, ¿de acuerdo? Que lo teníamos abierto. Y dejamos que Archicad lo calcule. Bueno, pues ya lo ha calculado. Y me deja en esta situación, que era lo que yo he provocado. He hecho un aislamiento de una zona y cuando decía que los objetos de Archicad, vamos a ver también, bueno, vamos a darnos un paseo, muchísimos objetos, ¿de acuerdo? Parametrías a máximo. Es decir, cuando yo hablo de un armario de cocina, no sé, me voy a un armario de cocina muy normal, un fregadero, bueno, vamos a irnos a ver si lo puedo cambiar de forma lo más intuitiva posible. Que sea encimera o armario, ¿de acuerdo? Ahí vemos cómo le da espacio o no para que efectivamente se gestione. Por supuesto, los materiales. Puedo poner el material que quiera, por supuesto, no sé, un rojo, ahí lo vemos. Sigo modificando cosas. Bueno, dimensiones, si en vez de 90 centímetros le decimos que sea de 1,20 m, pues 1,20 m, y no será porcentual, será el cuerpo que necesita que así sea, ¿de acuerdo? Igual que los distintos, la encimera, los elementos de la parte inferior, de la parte superior, cómo es el fregadero, si es de un seno y de un seno rectangular, y el grifo, cómo es el grifo, insisto. Todos estos atributos, pues no lo sé. Sé que es de 60, estándar, lo voy a dejar así y ya iré poniéndole lo que tenga cuando una vez lo incorpore a mi modelo. Toda la información, además, podrá ser gestionada a través de propiedades que podemos incluir para que vayan hacia afuera. Es decir, yo hago uno genérico, no sé de qué fabricante es, pero sé que tiene una puerta de tal material o de tal precio o de tal peso, se lo incorporaremos al modelo. Bien, bueno, he cancelado, vamos a volver a entrar. Bien, pues me quedo aquí, lo vemos en alzado en 3 dimensiones, o en alzado en 3 dimensiones, y voy a insertarlo en mi modelo. Y además voy a insertarlo aquí en esta vista 3D con un corte, y lo voy a insertar premeditadamente así a sentimiento, donde se mete o donde se mezcla con otros elementos, y vamos a hacer algún cambio sobre estos. Lo que hacemos aquí es, ya que hemos cortado, mirarlo en la planta baja, donde efectivamente vamos a ver que no ha sido insertado con la mejor de las opciones, ahí lo estamos viendo, y aquí, en la vista que siempre mejor se preste, como digo, lo podremos corregir. Cuando volvemos a llamar a nuestra ventana en 3 dimensiones, veremos cómo de forma inmediata se corrige y lo estamos viendo correctamente. A veces tenemos más información de la que necesitamos en nuestro modelo. Lo que vamos a hacer ahora es yo hice un marco de selección que me permitía aislar en vertical todo pero ahora lo que quiero es aislarlo en horizontal, por ejemplo. Entonces lo que hago es marcar o decirle a Archicad que quiero ver los marcos de sección para hacer secciones en el 3 dimensiones, que puedo hacerlo de esta forma tan interactiva, por supuesto, cortar todo el modelo, y cuando yo decida que estoy en el sitio que yo quiero, decirle que finalice y ya podré ver mi modelo cortado por donde yo le dije, que creo que se lo he dicho bien. Para que no nos moleste a la visual, vamos a decirle que no quiero muestre los planos de corte, y ahora estamos viendo el modelo justamente por donde yo pretendía, porque quiero hacer otras modificaciones en la ventana que mejor se preste. Insisto, ahora seguramente es el más visual en esta ventana 3D, vamos a hacerlo desde aquí. Los elementos que no nos
no queramos verlos, también podemos, por medio de capas, y no teniendo que entrar en una capa específica, decirle apágame esta capa, sino puedo seleccionar el mobiliario y los pavimentos, en este caso, y decirle que esas dos capas no quiero verlas. Bien, de esta manera ahora podré trabajar solamente con información más clara, que es la que yo quiero recoger, y decía que cuando yo trabajo con las distintas herramientas de Archicad puedo trabajar con favoritos. Estos son algunos de los favoritos que incorpora nuestro modelo. Distintos tipos de cerramientos, distintos tipos de tabiquería. Vamos a coger este, con un doble clic, ya lo tenemos disponible, y vamos a decirle que además lo quiero colocar al centro del muro que voy a insertar. Archicad, cuando trabajamos, nos dará información de los elementos existentes, en este caso de mitades o divisiones o porcentajes, distancias, lo que necesitemos. Ahora mitad me viene fenomenal para poder hacer un clic y desde aquí mismo, fijaros que el muro que teóricamente, o de hecho estoy insertando, es más alto, pero el corte está a esa altura. Voy a venirme hasta aquí. Tengo una mano solamente utilizada, perpendicular, me informa un icono que eso es perpendicular, lo inserto y ya tengo perfectamente insertada y supuesta, de hecho, colocado perfectamente nuestro tabique. Si vuelvo a la planta, vamos a irnos ahora a la planta primera. Este es el tabique que yo acabo de insertar, ¿de acuerdo? Limpio, puedo, incluso si tengo algún elemento que tenga dudas de si está perfectamente limpio, lo podemos borrar y ahí Archicad se encargará de hacer limpieza. Pero me estoy dando cuenta de que tengo yesos de dos caras en el que acabo de colocar, no es el que yo quiero, no estoy totalmente convencido. Vamos a irnos de nuevo a la vista 3D, donde hacemos lo siguiente. Yo cogí un favorito, pues erróneamente, y lo que hago es coger atributos de un tabique, en este caso, y se los quiero dar a este otro tabique. Lo que hago es decirle que sea el centro y se lo otorgo. Muy visual, una jeringuilla, un chupatintas, una jeringuilla, doy atributos, ahora perfectamente... perdón. Tengo ahora los chapados que yo quería y que también tengo, por supuesto, en la planta. Con un clic veré cómo cambia de forma inmediata. Vamos a hacer modificaciones en esta ventana 3D, insisto, seguramente... No, hagámoslo en las dos. Lo que hago es seleccionar este muro o este tabique, en la mitad le hago un clic, pues yo quería hacer modificaciones, esta paleta flotante me permite moverlo, no quiero moverlo, lo que yo quiero es ahí justamente, en ese punto. La mitad, hago un clic, no, esperad que estoy haciendo clic desde... mirad, la diferencia entre las distintas caras de los elementos de Archicad es que por donde nosotros hemos insertado el modelo, y eso es justamente la mitad, ahora veis cómo cambia la paleta flotante, antes no me permitía nada más que mover o girar o arrastrar ese modelo. Ahora me permite ponerle un nuevo punto, que es lo que pretendo, un nuevo punto a mi... tabique, que he partido en dos, en la mitad justamente. De igual manera, ahora me permite que yo pueda hacer, no es muy ortodoxo, pero vamos a hacerle que sea circular, con 250, las coordenadas y las introducciones analíticas siempre serán a través de coordenadas polares o cartesianas, como nosotros queramos. Cuando yo vuelvo a la planta... Vemos que efectivamente se ha hecho el cambio. Voy a hacer el mismo cambio aquí, diciéndole que esto siempre estará detrás de mí, ayudándome para que podamos darle las órdenes. Todas las órdenes podrán ser gestionadas por nosotros de forma personalizada. Si alguna de estas órdenes no me gustan tener que hacerlas gráficamente, las podemos hacer por atajos. 2,5 y damos la misma orden. Perfectamente limpio y perfectamente en 3 dimensiones. Limpio nuestro modelo. Bien, pero si bien yo he trabajado en la ventana 3D, he visto la planta, a mí me viene muy bien ahora que ha hecho 2 divisiones en una sola pieza, quiero dotarle de una puerta, quiero darle accesos, quiero ver esto de mejor manera. Mirad, si llamo a una sección de forma premeditada, en este caso por mí, la sección que pasa justamente por esto, aquí lo vemos, este es el
tabique que yo he hecho. Esa es la puerta y este es el tabique que necesita una nueva puerta, según mi intuición. Necesito ver los elementos de planta aquí también. Me gustaría poder colocar perfectamente mi puerta en mi sección. No, desde aquí no tengo la información suficiente. Podría irme a la planta, tampoco tendría la información de la sección. Para esto tenemos en Archicad la opción de trazar y referenciar. Es decir, podemos ver cualquier vista en cualquier otra vista. Vamos a llamar a la paleta que lo gestiona. Vamos a decirle que se vea en color ahora, por ejemplo, rojo, con menos importancia. Es decir, tenemos una vista vamos incluso a bajarla hacia abajo para que se vea. Esta es la planta y detrás está la sección. Ahí lo estamos viendo, cómo podemos moverla para que lo veamos. Y voy a darle incluso menos importancia, pero sí lo suficiente para que yo vea. Es decir, estoy en la sección seleccionando una puerta donde voy a decirle que quiero copiarla hacia la derecha. Y desde aquí quiero moverla, efectivamente. Esto podría haberlo hecho antes, pero nunca hubiese tenido la información suficiente para, sobre la planta, apoyarme y decir que hasta la tangente quiero colocar mi puerta perfectamente. Ahí es donde debería colocar mi puerta, sí que me afecte que lo coloque de forma incorrecta, y que el abatimiento al abrir la puerta me afecte a mi modelo. Lo he colocado en el sitio que yo quería. Cuando vuelvo a la planta... por cierto... He apagado la planta. En cualquier momento podemos conmutar y ver la planta como elemento activo o como vista activa. Y vamos a ponerle aquí que sea de otro color, así lo diferenciaremos. Y lo vamos a mover también para que lo veamos. Donde vemos ahora la sección como elemento de referencia sobre la planta. Ahí estamos viendo perfectamente cómo, efectivamente, donde veíamos la sección contra la planta, ahora vemos la planta contra la sección, podemos apagarlo en cualquier momento y ahora decidir que esta puerta, que efectivamente la he movido en la sección y que ahora aparece en la planta, puedo hacer una simetría y decirle que no abre en ese sentido, sino en este, perfectamente solucionado. Y cuando llamo a la ventana 3D... Ahí lo estamos viendo, esto es lo que hemos hecho. Ahora perfectamente podría decir que quiero volver a ver los elementos que apagué de pavimento y de amueblamiento. Ahí lo estamos viendo. Con lo cual, vemos que todas las vistas no solamente pueden ser el lugar donde yo modifique, sino que todas interactúan entre sí de una forma muy dinámica, fácil y que hacen que yo pueda trabajar de una forma muy eficaz y muy sencilla. Vamos a apagar esta trazar y referenciar, vamos a quitar el marco de selección y vamos a seguir dando información o recogiendo información para ver todo esto que expliqué en este primer vídeo o en estos vídeos, si efectivamente es real o no. Mirad. Vamos a hacer una selección ahora de esta área. A ver. Así, hacemos un marco, una ventana de selección. He seleccionado muchas cosas, pero ¿por qué hago esta selección? Quiero hacer una acotación lo más automática posible. Podemos hacer acotaciones muy personalizadas, pero podemos partir de una acotación automática que nos permitirá, bueno, aquí vemos distintas informaciones, ¿no? Nos va a dar distintas líneas de acotación para la estructura, aberturas y demás, al centro o a los extremos, a los huecos o a las hojas y en las caras del núcleo o a caras exteriores. Le podemos decir que en los 4 lados, vamos a decirle que sí, y paralelo a este elemento y por aquí. Lo que hace Archicad para nosotros, efectivamente, es esos elementos haberlos acotado, con opciones de decimales, de no decimales, en milímetros, en centímetros, en pulgadas, en lo que nosotros queramos, sabiendo que en todo momento cualquier modificación va a estar modificando el modelo. Pero no solo eso, sino que esta acotación automática que yo he hecho, si yo selecciono un elemento de los elementos o un punto de acotación de los acotados, lo podré borrar en cualquier momento.
ArchiCAD acotará, pero también puedo seleccionar una cota entera y la ArchiCAD la borrará. Que yo puedo mover la cota, que yo puedo seguir acotando al criterio que yo necesite con los elementos asociados a estos y que si me equivoqué por alguna circunstancia en romper una cota, puedo seguir uniéndola a cualquiera otra para que continúe acotando mis modelos. Con lo cual, la ductilidad y la facilidad de acotación en cualquier vista, que también lo veremos ahora en la vista 3D, nos permitirá que esto sea bastante sencillo. Vamos a ver ahora esto que acabo de decir. En documento 3D es un documento que hasta ahora no hemos trabajado, siempre trabajamos en vistas ortogonales, plantas, secciones, al lado, ventanas 3D, pero estas ventanas 3D son bitmap, es decir, cuando la incorporamos a nuestros planos, si no las guardamos con resoluciones muy importantes, conforme nos vamos acercando, perderemos esa resolución y no solo eso, sino que no podremos documentarlas. Vamos a ver cómo podemos utilizar las ventanas en 3 dimensiones para documentar y de cualquier índole, axonométricas o cónicas. A ver cómo lo explico. Hay una opción en ArchiCAD que me permite que los elementos se sobrescriban con sus atributos especiales, es decir, ahora estamos viendo una vista donde las puertas tienen una línea de hoja, donde las tramas de los muros tienen varias tramas, pero esto puede ser reescrito, es decir, yo ahora veis, acabo de decirle que no se reescriba, que las tramas de las zonas aparezcan con sus texturas, algunos muebles también aparecen como tal, y lo que hago ahora es llamar a la ventana... Sí, me interesa que sea esta ventana 3D. Dejamos que calcule el programa a la vista que acabo de llamar y ahora veremos por qué. No iba a hacer otro marco de selección para explicar lo mismo, sino que tengo una vista guardada de ese marco de selección que visteis hace un momento y, como decía, yo puedo verlo esto así, pero no puedo poner aquí una cota, no puedo poner información de qué acabado tiene este muro. No, esto, conforme me acerco, me dará una información, pero no puedo guardar esto como documentación a planos. Voy a tratar de explicarme. Le vamos a decir que haga un documento en 3 dimensiones, que le puedo dar el nombre que quiera, con la ID que quiera, porque será, al igual que hacemos plantas, secciones o alzados, pues podemos hacer este documento 3D, de todo lo que queramos. Dejamos que el programa lo calcule. Y nos va a ofrecer una vista vectorial viva de nuestro modelo. Vale, pues aquí lo tenemos. Esto aparentemente, bueno, pues con colores más vivos, sí, ahora se ven tramas, antes se veían texturas. Vamos a ver qué es lo que estoy intentando decir. Todos los elementos en ArchiCAD tienen favoritos. Si una trama, una cota también puedo tener favoritos, donde me indica cuál es el texto, con qué tipo de fuente, con qué tamaño, vale. Es lo que acabo de elegir y vengo aquí a decirle, ahí vemos cómo hay un cambio de puntero, el cual le digo que desde ese punto hasta este punto. No voy a poner más. Bueno, sí, voy a poner uno más. O este. Doble clic. Vale, lo que acabo de hacer es poner 2 o 3 puntos, en este caso, que me permiten colocar cotas. Vemos ahí esas cotas, que de igual manera que hice hace un momento con las cotas automáticas, ahora voy a decirle, vamos a ponernos aquí para que se vea mejor, que quiero acotar hasta ahí, 32 de forjado, también contra este. Estoy en verde. Bueno, no en verdadera magnitud porque una cónica deforma los elementos, pero puedo acotar perfectamente hasta donde yo quiera sabiendo que la información que estoy dando es absolutamente fidedigna, 74 centímetros y continúo hasta donde yo necesite de mi modelo. Es decir, podré documentar por medio de cotas, de lineales o de coordenadas, en altura, de nivel, todo mi modelo. Si sigo con esta idea y me voy, por ejemplo, a una sección, antes veíamos un alzado, ahora vemos si está calculando la sección. Enseguida hablaré de este detalle, porque voy a hablar de los detalles. Las etiquetas en ArchiCAD, voy a coger atributos de esta, y me vuelvo a la ventana 3D. Yo he cogido atributos de una etiqueta. Quiere decir que los atributos de esa etiqueta no serán para todos los elementos, sino que cogerá información de los elementos para darnos o para etiquetar esto que estoy diciendo. Vamos a ver qué es lo que digo.
Está generando de nuevo la sección porque me he ido a la otra y he hecho un pequeño cambio, así que lo vuelvo a generar. Mirad, lo que nos otorgan las etiquetas automáticas en Archicad, y creo que también en el modelo que pretendo levantar un poco desde cero nos lo va a informar, es que cuando yo hago clic en un elemento nos va a dar su información. Es verdad que está en inglés ahora y nos puede copiar, pero nos da cada una de las capas. Si yo hago clic en este forjado y solo es de hormigón, pues solo será de hormigón. Si hago clic en un muro, en este muro, pues me dará la información de cada una de las, por supuesto, de su identificador y lo que nosotros queramos. Es decir, vamos, que es lo que pretendía decir al principio, a documentar todo nuestro modelo de forma absolutamente inmediata. No tenemos que estar, pues cuántas veces hemos hecho sesiones constructivas en las que tenemos que decir que es ladrillo medio pie cerámico, macizo, lo que fuese. No, esto lo va a recoger de forma inmediata. Y vamos a poder coger información de sus materiales, de sus texturas, de sus dimensiones, de lo que nosotros queramos. Claro, y aquí sí que nos vamos a tirar un poquito de cálculo, no importa. Yo puedo hacer, necesito que me dé toda la información de todos los materiales, de todos los muros de cerramiento de mi modelo. Lo que acabo de hacer es llamarlo ahora, enseguida explicaré qué es lo que hace el programa para nosotros. Es decir, está discriminando todos los muros de una medida concreta y de esos muros de esa medida concreta diciéndome cuánto hormigón, cuánto yeso, cuánto aislante, cuánto de todo el proyecto. Y esto lo hará en un listado, como hemos visto antes sobre las ventanas cuando han sido seleccionadas, y está calculando, insisto, de todos estos metros que son bastantes. Yo creo que 30 segundos más y lo tenemos. Bueno, ni eso. Mirad, explico un poco qué es lo que aquí nos está ofreciendo. Nos está diciendo que, y esto aquí se puede ver que está en español, evidentemente, los materiales no los he llegado a traducir, pero nos está diciendo que cámaras de aire, ladrillos, hormigón, papel pintado y aislamiento. Nos da espesores, que los calcula, nos da área y nos da... ¿Por qué? Pues porque nosotros, como decía, le estamos diciendo que nos haga un listado donde los elementos sean muros, que el compuesto sea concretamente exterior de 40 centímetros y le estamos diciendo que nos dé, lo aparto aquí un poco, ahí lo veis, el piso, que nos dé su nombre, su espesor, su área y su volumen y además que me lo sume. Cuando digo que me lo sume es que me dé ese total de volúmenes y de áreas. Esto es así de sencillo de configurar. Cuando digo añadir campos, le digo, a ver, pues me vas a dar, me voy a inventar, no voy a añadir uno más. Voy a decir, por ejemplo, altura. No es lo habitual, pero voy a decirle altura, yo pongo aquí altura, y entonces me dice, pues altura, doble clic, y ya me está dando la altura. Además, la altura, que no le he listado hasta ahora, quiero que me la dé. Altura, espesor, área y volumen. Pues le digo que ok. Bueno, cuando he hecho aquí clic, tengo... Fijaros, con carácter general todos estos atributos, con carácter particular de materiales todos estos, con carácter de los componentes estos, de los muros estos. Es decir, tenemos información para recoger y para ser listado o gestionada, que a lo mejor no, pero que podemos gestionarlo tan sencillo como hacerle un clic y recogerlo. Ahora, ¿qué está haciendo? Un listado de todos los elementos que acabo de nombrar, pero con la altura además de cada uno de los muros que estamos diciendo. Seguramente todos serán de la misma altura. Esto en este caso quería incorporarlo para que viésemos que lo va a hacer el cálculo, cómo se configura y bueno, pues el tiempo de demora. No llegará a un minuto. Bueno, llevamos una hora más o menos, algo menos. Nos queda otra. Espero que sea lo suficientemente dinámico e interesante para que lo mantengáis la atención. Es verdad que aquí le penaliza el tener, si abrimos, bueno, aquí lo vemos, bueno, quería un poco mostrar que dentro de nuestro ordenador, que efectivamente, como digo, es un ordenador portátil sin grandes requisitos, no es un gran sobremesa, vemos que cómo están utilizando memoria y CPU de nuestro modelo. Por cierto, insisto, de igual manera Macintosh que Windows, para trabajar también sobre los modelos en 3 dimensiones, ThemeWorks, sobre los que vamos a trabajar. Bueno, como veis ahora, de pronto ha hecho el listado un poco más grande porque aparecen las alturas de los distintos elementos. ¿Veis? Aquí incorpora ahora distintas alturas de las cámaras de aire, de cada uno de los elementos, y esto es lo que ha hecho para que nosotros podamos hacer este listado.
Bien, pues vamos a irnos ahora a explicar esta parte de la herramienta detalle sobre la misma sección en la que estábamos trabajando. En cualquier momento, la herramienta detalle es una herramienta que existe en el programa y nosotros podemos insertar sobre una sección que Archicad nos da la geometría con elementos constructivos, hacemos un clic, marcamos la herramienta detalle y lo que ha hecho Archicad es provocar una nueva ventana que podemos abrir para, a partir de aquí, en 2 dimensiones, documentarla en el grado que nosotros queramos. Siempre sabiendo que cualquier modificación, por ejemplo, vamos a hacer aquí, voy a borrar esto y voy a hacer que esto se mueva, algo así, no quería hacer alguna modificación. En cualquier momento de estos elementos constructivos siempre podemos reconstruir desde el origen, con lo cual volveremos a tener la información. Fijaros cómo ha vuelto a aparecer la línea y cómo ha vuelto a aparecer la trama, ¿vale? O sea, que siempre tenemos la conexión con el modelo en la medida que nosotros necesitemos. Y podemos documentarlo. ¿Y cómo podemos documentarlo o hasta dónde podemos documentarlo? Vamos a ver cómo va a los planos. Si vuelvo a llamar a la ventana de sección, teníamos aquí uno hecho o uno marcado, de igual manera se generó, yo puedo abrirla y cuando la abro efectivamente ahí aparece esa información de la que yo decía, puedo acotar, la geometría es buena, puedo seleccionar los elementos, son elementos 2 dimensiones en este caso, que podré con las herramientas de Archicad hacer que el aislante llegue hasta aquí o hasta donde yo necesite y en cualquier momento decirle que lo guarde y lo coloque en la vista. Cuando digo guardar es que guarda una vista y lo coloca en un plano, en el plano que yo determine, con un arrastrar o como yo quiera. Fijaros que ahí está el elemento que yo he traído, que puedo redimensionar, por supuesto, o hay muchas formas de hacerlo, claramente, pero ahora voy a colocarlo aquí. Esto sería información documentada en el propio programa, con un trabajo hecho previo, pero también podríamos traer información o que yo tengo de mi bagaje de trabajo de otras secciones constructivas o de otros elementos de información o de incluso del propio fabricante. Cuando digo del propio fabricante, si me voy aquí, tengo un PDF que es este, que voy además a colocar esto así y vuelvo a llamar puede ser el Finder o puede ser el explorador de archivos de Windows, lo arrastro al modelo. Cuando arrastro el PDF al modelo, me dice, pues mira, tienes varias páginas, ¿cuál quieres coger? Quiero coger esta página y coloca esta página. Coloca esta página, es un PDF que no, me puedo acercar, está ahí, pero yo quiero, aquí información que me podría gestionarla, pero quiero que sea vectorial. Bueno, pues desde aquí mismo le decimos que explotar en la vista actual, no quiero quedarme con el PDF, que los elementos sean elementos vectoriales. Bueno, pues ya lo tenemos. Es decir, a partir de este momento son elementos que voy a seleccionar, voy a poder borrar, voy a poder quedarme con lo que yo necesite, no quiero que tenga el texto y con esto mismo le decimos que esto lo coloque aquí. Bueno, pues a ver, cancelo aquí porque quiero que... Este texto que se me ha colado lo quiero quitar, porque venía en un idioma que no es el correcto y yo a partir de aquí puedo... Pues como vemos, podemos recoger información de WG, PDF, que nosotros queremos incorporar por medio de información que ya tenemos o de agentes externos. Bien, pero vamos a ver cómo también podemos esto gestionarlo publicando. Cuando digo publicando es que la secuencia del trabajo de Archicad es que el mapa de proyecto, que serían las vistas tradicionales que nosotros conocemos en lenguaje habitual de trabajo, de los planos, pues alzados, secciones, plantas, todo lo que nosotros trabajamos habitualmente, se provocan vistas en Archicad, que son en las que esté moviéndome, y estas vistas irán a los planos para gestionarlos y formatearlos o colocarlos de la forma que yo quiero y de forma final publicar. Publicar es imprimir, plotear o guardar en el formato que yo quiera de forma masiva todo el proyecto, de forma masiva o lo que yo necesite. Vamos a ver esto que acabo de decir, cómo se explica. Mirad, lo que hago es llamar al organizador. El organizador es algo más importante que el navegador que tenemos aquí a la derecha y creo que será muy fácil de explicar que si nos vamos a ese publicador, vamos a verlo aquí,
yo tengo distintas opciones de guardado. Podemos guardar a PDFs, podemos guardar a DWGs. Cuando digo DWGs, estos son los elementos que se van a guardar a DWGs y se guardarán donde yo quiera con la opción de que yo quiera de DWGs, a formato espacio papel, a espacio modelo, con unas plumillas, con otras plumillas, de igual forma PDF, pues voy a tratar de explicarlo con esta opción de PDF. Entro aquí en la información o en este modelo y digo, ¿qué quiero llevar? ¿Todo el proyecto o solamente parte del proyecto? Pues mirad, arrastro el plano, la carpeta de detalles con el detalle que yo acabo de generar y también las vistas 3D, ¿vale? Estas vistas 3D además las quiero poner ahí vamos a ponerlo ahí, ¿vale? Para que estén detalles y vistas. Pues estas dos, con lo que conlleve, ¿verdad? Dos render, parece, y dos detalles. Pues estos son los que yo quiero ahora publicar. Los selecciono los dos y publico los dos elementos. Por supuesto, los publico en la carpeta que yo determine, o que yo quiera. Previamente he decidido que sea en el escritorio, en la carpeta Coacan, que es la que yo he guardado, que está aquí y que está esperando ese PDF. Bien, pues si no me confundo y miro aquí, a las 17:08 es ahora mismo, he guardado el archivo Graphisoft Archicad Demo, que si lo abro, bueno, vamos a abrirlo con el navegador que esté determinado. Aquí podemos ver que efectivamente ha guardado el detalle, ese detalle. Vamos a dejar que se vea, ahí está, el que yo he conformado, el que yo he traído, por supuesto más, otros detalles, una ventana de 3 dimensiones, documentando mi modelo y algún render que os decía que podía aparecer. Esta sería el cierre de esa parte de documentación, no de todo, por supuesto, no he generado todas las plantas de cada uno de los elementos, es donde me he movido, es donde lo que yo he querido guardar para mi modelo. Y vamos a decirle aquí que cerramos y quiero explicar sobre los render alguna cosa más. Porque no, me quiero ir al otro modelo que decía que iba a levantar de la ventana de la vivienda unifamiliar y más cosas que quiero contaros que nos llevarán menos tiempo, aquí donde más tiempo quería mantener. Y mirad, es muy importante, tengo aquí varios renders, imágenes abiertas. Este sería un render sin muchas pretensiones hecho por Archicad, con el motor CineRender, sin haberme preocupado de los árboles, que como veis son bastante artificiales, sin texturas, pero que es inmediato, es un clic y este es el render que teníamos. Podemos trabajar más tiempo sobre los render, sobre Archicad o sobre programas externos. Archicad se vincula con programas de render específicos, en este caso Atlantis, sin tampoco muchas pretensiones, pero nos permitirá dar más realidad o no, bueno, con efectos moiré o no de los elementos dependiendo de la resolución que tengamos. También podemos mandárselo a Twinmotion y también de una forma muy rápida podemos tener un entorno, efectos de lluvia, de nieves y demás. Archicad se conecta de forma absolutamente bilateral con Twinmotion. Cuando digo bilateral es que interactúa uno con otro, actualizándose de forma inmediata. Pero al final tendremos que hacer muchos render para definir un modelo. Es decir, esto sí nos daría una pista general de un modelo, pero no definiría el modelo totalmente. Y para esto quiero hacer mención al Vnex. ¿Qué es el Vnex? Pues el Vnex me va a permitir de forma gratuita a todos los usuarios de Archicad que vamos aquí a llamar a esta primera vista primaria que me va a permitir moverme y así lo entenderéis, creo. Me va a permitir que en cualquier iPhone, en cualquier Android, en cualquier iOS o, bueno, de los dos sistemas operativos, por supuesto también en Macintosh y en Windows, pero en Macintosh y en Windows no nos dará tanta posibilidades. ¿Qué quiero decir con estas posibilidades? Vamos a poder mandar el modelo entero con todos los planos. Es decir, yo aquí como técnico de Archicad puedo decirle que quiero quiero navegar por el modelo. Aquí podré, efectivamente, con todo el peso que tenga mis Archicad abiertos, podré moverme así, entrar dentro, darme una vuelta, mirar y podría hacer un render, de hecho, pero lo que me permite Archicad aquí es moverme por todo el edificio. Esto no lo permite el Vnex.
sin necesidad de que nadie modifique, pero podrá apagar, encender capas, podrá medir, podrá pedir información de los elementos y sin necesidad de ser un técnico. Vamos a ver qué estoy diciendo. Fijaros, este sería, bueno, la ventana 3D de Archicad. Tenía aquí preparado, y por eso lo he mantenido, una ventana más render, pero ¿y me voy a otro sitio y hago otro render? ¿Me voy a otro sitio y hago otro render? Pues mirad. Si no me confundo, tengo aquí. Lo voy a dar, además, marcha rápida para que lo veáis. El BinX, esto está... es que no puedo hacer una captura de un... Vamos a decirle aquí que vaya más despacito. Bueno, así va a estar, no creo que se diga. Este es el modelo, el mismo modelo, hecho en un iPad o en un tablet cualquiera, da igual que sea uno u otro, iOS o Android, y lo que me va a permitir es ver el modelo, navegar por medio de como un videojuego se tratase. Esas marcas que estáis viendo o que vais a ir viendo son las secciones, los alzados de mi modelo. En Macintosh y en Windows podré ver un BinX, pero no podré entrar a esa información de alzados, secciones y demás. Podré ver el modelo totalmente, podré navegar por él, podré pedir información, como estamos viendo ahora. Cuando hago clic en una puerta, podré ver la información de la puerta que está vinculada a los enlaces. Podré ver todo el modelo con más o menos calidad. Esta es una buena, suficiente calidad, pero mirad. Cuando, bueno, por supuesto por gravedad, podré subir a los lugares, podré ver información gráfica de todos los elementos, podré medir, como digo, distintas visualizaciones y esas marcas me permitirán que yo cuando haga un clic podré, es que no tengo otra forma de enseñarlo, no puedo, tengo un móvil aquí, si queréis luego os acercáis y lo veis, podré acercarme a los planos, podré ver los planos, pero los planos interactuarán con esas marcas de secciones, que esas marcas de secciones también estarán en 3 dimensiones, que podré cortar el modelo hasta donde yo quiera y como yo quiera. Fijaros cómo ahora podemos ver el modelo en 3 dimensiones, ese plano de sección que es parte de la documentación que está incluida en Archicad, podré moverlo, cortarlo y gestionarlo para que, sin ser un técnico, simplemente un usuario normal y corriente pueda conocer, visualizar y gestionar mi edificio. Además, todos estos datos del BinX, si trabajamos con BinCloud de pago, en este caso Archicad viene con BinCloud gratuito, pero si es de pago podemos documentarlo en obra y mandárselo a todos los participantes del modelo.